Bendecidos, bienvenidos una vez más a este espacio que hemos catalogado como una obra preparada de antemano por Dios para que tú y yo andemos en ella, sin ofender a nadie, pero mostrando evidencias del Evangelio eterno, del Evangelio de las inescrutables riquezas de la gloria de Cristo, la mente de Cristo en gloria. Vamos a hablar hoy de la dualidad que presenta la palabra con respecto a dos simientes que viene desde el principio, trayéndose. ¿Por qué es importante la elección de Dios como la predestinación, ¿sí? Y en el creyente o en los hijos suyos? ¿Por qué? Porque hay dos simientes. Hay unos que van a ser despertados o han sido despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Está el mensaje del hijo de perdición, el mensaje del hijo de salvación, está la dualidad entre Caín y Abel, Sara, que es el pacto nuevo, y Agar, el pacto de la ley, el hijo de la libre, que es Isaac, Ismael, el hijo de la esclava, Esaú, aborrecí, Jacob amé, el ladrón bueno, el ladrón malo en la cruz, el trigo, la cizaña, lobos, ovejas, ley, gracia, circuncisión, incircuncisión, Pedro, Pablo, Babilonia, la nueva Jerusalén celestial, o iglesia y sinagoga de Moisés y Satanás. Vamos a tomar como texto bases Daniel 12:2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la confusión? Para hablar de la confusión debemos hablar de Babel. No sé si recuerdan que en esa Babel se pusieron de acuerdo los descendientes de Caín, se pusieron de acuerdo en construir una torre, y cuando ya iban bien arriba, bien alto, Dios envió lenguas para confusión. ¿Sí? Lenguas para confusión. Entonces, esa es la vergüenza y la confusión. ¿Qué sucede? Babilonia se confundió, no siguió siendo levantada porque ellos lo que buscaban era la posición que habían perdido de gloria que tenían antes de la desobediencia del primer Adán, y comenzaron a buscar en la tierra cómo llegar a esa posición celestial nuevamente, pero lo hacían con una construcción de ladrillos y paja, ¿sí? El ladrillo tiene una misma medida, la paja referente a la mentira y el barro referente a la carnalidad. Entonces ellos estaban, en esa simbología de la palabra, estaban mostrando que habían salido de Oriente, de la orientación de la voz del Espíritu Santo, y ellos imaginaban que así podían llegar. Pero Dios les envió lenguas para confusión, ¿sí? Y tenga eso ahí en el corazón, porque esto también viene referente a lo que dice el día de Pentecostés, que fueron enviados lenguas, ¿sí? Y profecía. Y Pablo dice que cuando venga lo perfecto, ¿sí? Cuando venga lo perfecto, las lenguas cesarán y la profecía acabará y la ciencia, refiriéndose a la ley, acabará. Entonces, eso tiene una relación, ¿sí? ¿Por qué? Porque unos obran conforme a niños espirituales, ¿sí? Con esas lenguas y esa profecía, porque dice que el que habla en lenguas habla misterios con Dios. O sea, no conoce los misterios, entonces habla lenguas para hablar los misterios con Dios. Pero, por ejemplo, si alguien habla en lenguas, puede estar diciendo: Satanás fue destruido en la cruz y no existe Satanás hace más de 2000 años, así como hace referencia Hebreos 2:14. Entonces ya conocemos el misterio de la gloria, que Satanás no existe, entonces cesan las lenguas para dejar de decir eso. Y pasamos a lo perfecto, que es la transición que los primeros apóstoles no hicieron. No fueron a lo perfecto, a Pablo, que trajo, como dice Efesios 1:13, que por haber oído la palabra de verdad es que reciben el Espíritu Santo de la promesa.
¿sí? Entonces recibieron dones en Pentecostés, pero se quedaron en la carnalidad de los dones y no pasaron a la transición de oír la palabra de verdad. Entonces, esa es una confusión. Entonces, tanto Babilonia en el Antiguo Pacto como el Pentecostés viene siendo una confusión, ¿sí? Porque no pasa a lo perfecto. Entonces, uno refiere al mensaje del hijo de perdición. Vamos a ver por qué. Porque el hijo de perdición habla de que usted está perdido. El hijo de perdición habla de que usted tiene pecado. El hijo de perdición habla de que usted tiene que esforzarse para ser salvo. Y el hijo de salvación le dice que usted es salvo, siempre salvo. Y todo esto lo hizo referente Pablo en sus cartas paulinas. Cuando usted entra en la sabiduría predestinada, entiende por qué usted lo primero que hace es reconocer la cruz y saber que ya es salvo, ¿sí? Y que no tiene que hacer nada porque todo fue por gracia. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pedir a Dios que le revele la obra preparada para usted de antemano, preparada de antemano por Dios para usted, y caminar en ella, ¿sí? Por ejemplo, Pablo, cuando no quería caminar en la obra preparada para él, que era ir a los gentiles y honrar su ministerio con los gentiles, se iba para donde los judíos, provocó a celo y todos querían matarlo. Entonces él entendió y dijo, no, esto no van a creer, Dios ha endurecido el corazón de ellos, entonces yo honro mi ministerio, gentiles voy a donde ustedes. Y comenzó a fluir la palabra de gracia, la palabra de verdad, pero vemos que ese celo de los demás apóstoles venían y le metían la ley a los creyentes gentiles y judaizaron la iglesia, que es la apostasía por toda la tierra hasta el día de hoy. Entonces, Abel, Caín, ¿sí?, tiene una descendencia y Abel tiene otra. Sara, la libre, Agar, la esclava. Isaac, hijo de la libre, Ismael, hijo de la esclava. A Esaú aborrecí, y Jacob, que viene, se le cambia el nombre de Israel. El ladrón bueno en la cruz, que dijo, acuérdate de mí cuando estés en el reino, y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque reino y paraíso es diferente. Reino se vive en este cuerpo porque el reino se acercó y la sabiduría del reino para vivir reinando en vida. Aquí y ahora, después de muerto, no reinas en vida, estás en espíritu y estás en el paraíso. El paraíso representa la nube de testigos que todos tienen el Espíritu de Dios. Ahí no están los que fueron despertados para vergüenza y confusión. Ahí no están los que tienen el mensaje del hijo de perdición. Ahí no están los descendientes de Agar, lo que Jesús aborreció a Esaú. ¿Por qué? ¿Por qué no están? Porque son olvidados, ¿sí? En Hebreos 2.14 dice que destruir al diablo para siempre, ¿sí? Destruyó al diablo para siempre. Esa palabra destruir es sin memoria. Se refiere aniquilado para siempre y sin memoria. Entonces este es el camino del hijo de perdición. Todo el que tiene el mensaje de perdición en la mente, que dice que la cruz no fue suficiente y que se pierden, va a ser olvidado, no va a ser recordado en Cristo. Así como Satanás. Usted no puede ir a decirle a Cristo que Satanás lo está persiguiendo, porque Cristo le va a decir, es que no conoce la verdad, ya no existe, en la cruz lo destruí para siempre, ¿sí? Estos son cosas profundas, ¿sí?, en el espíritu, pero son comprensibles. Lo que queremos mostrar hoy es la importancia de conocer el mundo de los escogidos y el mundo de los inicuos. ¿Por qué los inicuos? Porque los que hablan iniquidad son los que niegan la perfección del sacrificio o de la ofrenda que Jesucristo hizo en la cruz, donde destruyó todos tus enemigos. Entonces, hablar de los enemigos ahorita, después de la cruz, que Él destruyó en la cruz, sería ser transgresor. ¿Por qué? Porque el transgresor levanta lo que Jesús ya destruyó, dice el apóstol Pablo. Entonces, Romanos 12:2 se refiere a los que serán despertados para vida eterna y otros para confusión y vergüenza. Eso tiene que ver, ya dijimos, con la Babel del Antiguo Pacto y la Babel del Nuevo Pacto, ¿sí?
el día de Pentecostés vinieron lenguas de confusión. Esto es un poco difícil de recibir, pero tiene que ver con eso porque la perfección la trajo el apóstol Pablo y dijo en Efesios 1:13 que el sello del Espíritu no viene por ayunar 40 días y 40 noches, sino el sello de la verdad, del Espíritu de la verdad que nos lleva a la verdad, viene por oír el Evangelio de la verdad que él predicaba, el Evangelio después de la cruz, el de las palabras inescrutables. Entonces, hay referencia a la cizaña, al trigo, a los lobos, a las ovejas. Usted conoce todo eso. Ya no estamos en el fundamento de la ley, estamos en el fundamento de la gracia. Circuncisión, incircuncisión, Pedro, Pablo, Babilonia, Jerusalén celestial, iglesia, sinagoga de Moisés y de Satanás. Entonces vamos a Gálatas 4:24. Este Gálatas 4:24 nos permite por el Espíritu poder distinguir lo siguiente. Dice acá, Gálatas 4:24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, o sea, la carnal. Pues esta junto a sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Ok? Entonces, aquí se habla de los dos pactos, ¿sí? Agar, que produce hijos de esclavitud a la ley, al mandamiento de hombre, al sistema del mundo, y Sara, que produce hijos de la libre. Y todo hace referencia que es la Jerusalén celestial. En Romanos 9:13, referente a Esaú y a Jacob, dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Sí? Por eso es importante saber que hay dos simientes, que hay una dualidad que la palabra presenta desde el antiguo pacto, desde antes de la cruz, y la continúa después de la cruz. ¿Por qué? Porque si no hay elección de parte de Dios, de la soberanía de Dios, que Dios escoge, ¿sí? Escoge, dijo Pablo, yo fui escogido desde antes de nacer en el vientre de mi madre, ¿sí? Fui escogido. Luego entiende más simplitud en la revelación y dice, somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que Dios, ese espíritu que somos preexistentes antes de la creación del mundo, lo pone en el vientre mientras estamos en gestación, lo pone ahí y Él escoge si va a vivir como escogido y predestinado para la verdad o para vergüenza y confusión. Y eso es fácil. Si anda en la ley o circuncisión, o si anda en la gracia y la incircuncisión, la cual predicó solo el apóstol Pablo. ¿Cómo confirmamos que es desde el vientre que Dios escoge impíos y hijos? ¿Sí? O sea, hijo de perdición y hijo de salvación. Para que distingan el mensaje. Yo aquí le hablo a los hijos de salvación. Este es un mensaje que no condena, este es un mensaje que Dios simplemente no muestra quién es escogido y quién no, pero nosotros les hablamos a todos como escogidos y si usted recibe y da fruto para Dios, pues no hay duda de que usted tiene escogencia, ¿sí? Que usted tiene escogencia predestinada y elección por la soberanía de Dios. Recuerde que no hay libre albedrío. El libre albedrío, por ejemplo, un ejemplo es Juan 3:16, que dice que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree,
Todo aquel que cree, no que crea. Deja como espacio para libre albedrío. Si quiere creer o no, entonces es hijo o no. No. Es para todo aquel que cree. Entonces el que ya está creyendo y ya está despertando a su identidad celestial, entendiendo que somos espíritu y somos hijos de Dios. Entonces vamos a Salmos, al libro de los Salmos, 58:3. Mire cómo dice acá: se apartaron los impíos desde la matriz. ¿Y quién es el que aparta? ¿Quién es el que tiene la soberanía? ¿Cómo un bebé en la matriz puede decidir apartarse o no? No puede decidirlo. Le envían un espíritu de verdad o un espíritu de impiedad. Sencillo. Entonces, ¿qué sucede? Puede nacer un escogido y criarse en un ambiente hostil, donde desobedece a Dios, donde aprende a andar en obras muertas, en mala conciencia, en deseos engañosos, se puede drogar, puede robar y todo, pero si Dios activa la misericordia en él, el mensaje lo alcanza, porque esa es la predestinación. ¿Sí? Pero esto es así. Trigo siempre es trigo, cizaña siempre es cizaña, lobo siempre es lobo, oveja siempre es oveja. No hay distinción porque es elección de Dios. Entonces ahí pareciera que Dios es injusto. ¿Por qué es injusto? ¿Acaso el barro le puede decir al alfarero, hazme así? Así como hay vasos de honra, hay vasos preparados de antemano para destrucción. O sea, no van a ser recordados porque no hablaron la verdad y no la creyeron. No van a ser recordados en la nube de testigos llamada paraíso, porque ahí solo están los vasos de honra. ¿Sí? Bueno, Hebreos 12:22. Vamos al libro de los Hebreos 12:22. Dice lo siguiente: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Sí? Recuerde que el evangelio de la gracia, la incircuncisión, la palabra del reino de los cielos, ¿sí? El misterio de la gloria de Cristo, todo eso significa lo mismo. Es un pacto de ángeles. Usted tiene servicio angelical cuando usted confiesa la verdad. ¿Sí? Los ángeles le sirven. Los ángeles ya no están en la ley de Moisés, ya se mudaron a la ley del Espíritu, a servir a Dios cuando la confesión se hace correcta conforme a lo que está escrito. Entonces mire lo que dice acá. Vamos a profundizar un poco. Dice Pablo, le dice a los hebreos, ¿sí? Los hebreos son los mismos judíos. Los judíos era la iglesia de Jerusalén en Israel, ¿sí? Porque le hace esta carta a ellos. Recuerde que Pablo escribe a las iglesias. Entonces Pablo, hablándole a los hebreos, le escribe a la iglesia de Jesucristo en Jerusalén, la cual estaban los de reputación, Pedro, Juan, Judas y Santiago, ¿sí? Y entonces Pablo aquí profundiza y dice, ustedes se habían acercado, ¿sí? ¿Por qué? Porque los rudimentos de Cristo te acercan, mas no te introducen. Por eso Pablo en Hebreos 6:1 habla y dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, y estos rudimentos los enseñaban Pedro, Juan, Judas y Santiago. Por ejemplo, Pablo dice que él bautizó, pero cuando Cristo le revela más profundidad, dice, ya Dios no me envió a bautizar, sino a predicar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de la verdad viene por oír el Evangelio de la verdad, no por meterse en agua. Eso es de la ley. ¿Por qué? Porque lo hizo antes de la cruz, lo hizo Juan el Bautista. ¿Sí? Entonces, ese bautizo hasta la cruz fue de Dios, pero después de la cruz ya no es de Dios, porque estamos en un nuevo pacto donde el Espíritu viene por oír la verdad. ¿Sí? Entonces viene el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras, ¿sí? De la vida eterna. Entonces, ¿quién hablaba eso? Pedro. Pedro los acercaba, pero Pablo los ponía adentro. ¿Sí? Un ejemplo de eso es, por ejemplo,
Yo les hablé de Juan. Juan, en la carta de confusión de Apocalipsis, Juan le dice a la iglesia que dice: el que venciere le daré un nombre nuevo, escrito en una piedrecita blanca, todo con simbología del Espíritu. Pero ahí lo que está mal para la iglesia es que dice el que venciere, o sea, quiere decir que usted y yo no hemos vencido de antemano. O sea, no es el evangelio no es una obra preparada de antemano por Dios, sino que nosotros la tenemos que preparar o tenemos que sacrificarnos o vencer algo. No, Pablo lo revela con más profundidad diciendo: somos más que vencedores. Entonces Pablo no te presenta solo, Juan te presenta acercándote a vencer, ¿sí? Y entrar a la promesa, pero Pablo te pone más que vencedor. O sea, no solo te entra al reino por conocimiento, sino que te establece en el reino, más que vencedor. Por eso vivimos reinando en vida, como dice el evangelio de las cartas paulinas, ¿sí? Ese es el único evangelio de Romanos, Hebreos, en secuencia. Se escribió en todas las Biblias del mundo y ahora nadie puede contra la verdad sino por la verdad, porque simplemente pertenece a la otra simiente, ¿sí? Sino es por elección de Dios, ¿sí? Es por la elección, la predestinación y la escogencia. ¿Ok? ¿Cómo conoce usted eso? Bueno, usted entra a la incircuncisión, al evangelio del reino de los cielos y se despoja, ¿sí? Yo ya he renunciado hace tiempo a todo lo que tenga que ver con ley de Moisés y circuncisión, ¿sí? Apostato contra eso. ¿Por qué? Porque el perito arquitecto, que es Pablo, Jesucristo en Pablo, apostataba de eso. Obviamente, si ya resucitó y pertenecemos al que resucitó entre los muertos, ¿cómo vamos a pertenecer a la ley? Hay un nuevo pacto que se está ejecutando. Vamos a Gálatas 2.7. Gálatas 2.7 nos revela por qué estamos hablando aquí circuncisión y incircuncisión. Dice así, dice: antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, ¿sí? Recuerde que Pablo entró al teatro de la escritura después de la cruz. Los historiadores del tema bíblico hablan que Pablo nació más o menos en el año 5 después de la cruz, después de la resurrección, ¿sí? Aparece en el año 5 y cuando estaba a los pies de las ropas de los que asesinaron al primer mártir de la iglesia, nuestro hermano Esteban, él dice que consintió la muerte de él. O sea, él estuvo de acuerdo, dijo, él era ya importante, dijo: ejecútenlo. Él tenía alrededor de entre 17 y 20 y pico de años, ¿sí? Cuando camino a Damasco, pues ya había perseguido a la iglesia, la había desolado, la había metido preso a más de uno, y tiene este encuentro camino a Damasco, y esta es una palabra que se le dijo en el tercer cielo, ¿sí? ¿Qué dijo en el tercer cielo? Que él recibió el evangelio de la incircuncisión. Dice: como a Pedro el de la circuncisión. Entonces, ¿por qué yo pongo acá Pedro y Pablo? Porque Pedro recibió el de la circuncisión, que era la ley, y terminó en la cruz, ¿sí? Pablo va a hablar con él en privado, y estaba también Santiago, que es el mismo Jacobo, hermano de sangre de Cristo según la carne, y les da el evangelio de la incircuncisión. Ellos lo entienden, lo reciben, pero no lo creen. ¿Por qué? Porque luego en Gálatas 2.14, más adelante de este versículo, aparece Pedro desobedeciendo lo que se le dijo en Mateo 10.5: en camino de gentiles no vayáis. Aparece con los gentiles obligándolos a guardar la ley, o sea, a guardar la circuncisión. Entonces, para Dios ya no hay memoria de este evangelio de la ley, ¿sí? Que se justificaba a la gente por los actos, por portarse bien. No era por fe, sino por obras de la carne. Pero para Pedro sí había memoria, porque Pedro nunca tuvo la mente de Cristo. Al menos la mente de la gloria de Cristo no la tuvo. Él tuvo la mente de Cristo cuando fue la circuncisión, porque Cristo vino a ser siervo de la ley. Entonces, para enseñar la ley, él tenía la mente,
¿sí? Pero la mente resucitó en gloria, en gracia, ¿sí? Esta gloria dice que no hay pecado, no hay enfermedades, no hay, la ley fue hasta Cristo, no hay Satanás, no hay demonios, y que tú eres libre y limpio de todo temor para siempre, ¿sí? Y que ya fuiste trasladado del reino de las tinieblas, o sea, la maldad no tiene potestad sobre ti, sino que ya estás en el reino de su amado Hijo. ¿Qué es eso? Reinando en vida, con el conocimiento de la gloria, en la simiente verdadera, la cual estamos haciendo un trazo de la verdad, ¿sí? Un trazo de la verdad. Pablo le dice a Timoteo, traza bien la palabra de verdad, porque Timoteo fue criado en la circuncisión, a él tocó circuncidarlo el prepucio, y hasta que los padres no fue circuncidado Timoteo, no pudo ir con Pablo, y Pablo no le paró, dijo, venga, para podernos ir, ¿sí? Pero eso ya no tiene que ver. Entonces, ¿por qué Pablo le alerta a Timoteo esto? Porque él tenía costumbres judaicas. Entonces le dijo, mira, traza bien la palabra de verdad, porque después de la cruz el judaísmo es apostasía. Lo que no hicieron todos los que entraron en apostasía por más de 2000 años hasta el día de hoy, que estamos aclarando estas cosas en profundidad para que usted tome una decisión. ¿En qué simiente está parado? ¿En la simiente de Moisés o en la simiente de Cristo? ¿En la simiente de Caín o en la simiente de Abel? ¿En Sara, hijos de la libre, o en Agar, hijos de la esclava, la ley? La libre es la gracia. Y la libertad que tenemos los hijos de Dios. Aquellos falsos hermanos entraban para espiar esa libertad y reducirnos a la ley, a la esclavitud. Y Tito fue circuncidado, obligado a ser circuncidado siendo él griego, o sea, siendo él gentil. Eso no es nuevo, eso viene pasando, y los hijos de perdición hasta el día de hoy dan un evangelio diferente, en el cual Gálatas 2:14 revela que Pedro era el cabecilla. Por eso Pedro aquí lo colocamos en las dos simientes, siendo él la del error. Ahora, Babilonia y Jerusalén celestial. Vamos a hablar de esto. Esta Babilonia es la que no conoce a Dios. Ella es la que dice, yo no soy viuda, ¿sí? Yo no soy viuda, esa es la ley. Todo lo que representa el conocimiento de la ley de Moisés hasta el día de hoy. Ella dice que no es viuda, que ella pertenece a Dios todavía, pero Pablo en una alegoría dice que nos ha despojado del primer marido, que era Jesús de Nazaret, que vino conforme a la circuncisión, para presentarnos al otro, al que resucitó de los muertos, o sea, al nuevo pacto, al pacto del Espíritu, al Evangelio de Cristo resucitado en gloria. ¿Sí? Estas son las cosas que Jesús le dijo a los apóstoles, si yo las digo, ustedes no las van a entender porque no las van a soportar. Hoy ya usted la puede soportar. ¿Por qué? Porque usted está en la gracia y Dios está preparando su mente, la mente del hombre durante 2000 años, la está preparando para que esto entre y parta el antiguo pacto y el nuevo pacto, y sepa que usted está después de la cruz en las palabras del nuevo pacto, el pacto eterno donde sacó la vida y la inmortalidad para siempre. 2 de Corintios 3:15. Vamos ahí a 2 de Corintios 3:15. Y terminamos. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Sí? 2 de Corintios 3:15. Por eso le hablé que en qué fundamento está, en el conocimiento de Moisés o en el conocimiento de Cristo. ¿Sí? No tenemos a Moisés como doctrina. ¿Sí? Moisés fue cogido para la verdad hasta la cruz. Por eso dice, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Sí? ¿Y dónde terminó la muerte? En la cruz, porque dice Hebreos 2:14 y 15, que destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Y esto es al diablo. O sea, hace más de 2000 años no existe el diablo ni el imperio de la muerte. Por eso reinó desde Adán hasta Moisés, porque la ley de Moisés estuvo vigente hasta la cruz de Cristo. Esto lo habla Romanos 10:4, donde lo dice, y el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree en Cristo, no en Moisés. Si usted cree en Moisés todavía como verdad después de la cruz, usted no cree lo que yo le digo. Pero si usted cree en Cristo como la verdad, usted tiene que recibir en su espíritu que la ley terminó, la ley de Moisés terminó en la cruz,
¿sí? La cumplió, no la abolió, vino a cumplirla, la cumplió hasta la cruz y de ahí cambió el pacto porque la firma de ese pacto fue la sangre derramada en la cruz. Entonces así entendemos cómo podemos diferenciar las dos simientes. Todo esto se hace para hacer un trazo de la verdad y que usted tome una decisión. ¿Es escogido y predestinado o anda en la simiente que se va a despertar para vergüenza y confusión? Así que, amados hermanos, conforme a lo que está escrito, yo quiero decirle que son bendecidos con toda bendición, que la vida de Jesús resucitado en gloria se manifiesta en nuestros cuerpos y tenemos el Espíritu que clama Abba Padre. Yo confieso que la palabra corre y es glorificada por todo el que la recibe. Bendecidos.